Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Hoy nos encontramos nuevamente para hablar de un tema importante para nosotros y para todos, que es esta ola de COVID en la que nos encontramos en Perú. Y para eso vamos a contar con la participación de un invitado muy especial. Antes de darle la palabra al doctor Hugo Manrique para que ya iniciemos formalmente la actividad, quiero hablarles de Beninformado. Beninformado es una plataforma digital creada por Lutheran World Relief y Encuentro Servicios Jesuita al Migrante con el objetivo de orientar y brindar información a los migrantes y refugiados que están aquí en Perú. Están nuestros canales abiertos para que ustedes puedan hacernos consultas relacionadas con temas migratorios, emprendimiento, salud, educación y otros temas de interés que pueden encontrar en nuestra página web www.beninformado.pe y también recibir información continua en nuestras cuentas de Facebook, Beninformado e Instagram. Ya para le doy el pase al doctor Hugo para que entonces pueda iniciar formalmente la actividad de hoy y darle la palabra al invitado. Hugo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Yesibe. Buenas tardes a todas y todos las personas que están accediendo aquí a este programa webinar del día de hoy, en la que tenemos pues el privilegio de presentar a uno de los epidemiólogos más importantes que tenemos aquí en la actualidad en el Perú. Se trata del doctor Luisa Suárez Ognio, médico especialista en epidemiología de campo, fue viceministro de Salud Pública, fue director general del Centro Nacional de Epidemiología del Perú y fue también jefe del Instituto Nacional de Salud. Con él vamos a conversar algunos aspectos que nos interesan en este momento histórico del devenir de la pandemia aquí en el Perú. En principio, sobre la tercera ola. Esta tercera ola que ya fue aceptada, digamos, en términos formales, por el Estado peruano y sobre la cual pues ya se han reunido experiencias en el plano internacional, porque hay países que ya atravesaron la tercera ola, creo que ya están ingresando a una cuarta. Estamos impregnados con noticias que tienen que ver con la última variante Omicron. Habría que establecer la relación que tiene esta variante con esta tercera ola que parece ser bastante alta, bastante aguda, y el impacto de las vacunas. Porque sí, estamos asistiendo a miles de personas que están desarrollando síntomas, miles de personas que están teniendo diagnósticos reactivos o positivos, pero parece ser que la tasa de casos graves y de mortalidad es mucho más baja de la que pudimos tener con las primeras olas. Doctor Luis Suárez, gran amigo nuestro, quizás una primera pregunta. Estamos ya con una tercera ola declarada y reconocida. ¿Qué es la diferencia de las dos olas anteriores? Porque ya estamos acumulando casi 2 años con la pandemia. Doctor Luis, el micrófono lo tiene en mute. Mil disculpas. Decía muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y gracias también a toda la audiencia que nos escucha. Las olas, como se le llama, son en realidad procesos epidémicos. Un proceso epidémico se da cuando ingresa un nuevo virus o un nuevo agente etiológico en una población. Entonces, en el momento cero, la población es totalmente susceptible. O sea, ninguno está infectado, ninguno tiene anticuerpos. Entonces, rápidamente empieza a subir la curva en la medida que más se van infectando, hasta que llega al punto ápice, al clímax, digamos, de la transmisión, y luego empieza a descender, ¿no? Y entonces da esa forma de una ola, ¿no? Esa ola es una epidemia o una ola pandémica en este caso, ¿no? Esto se ha observado en grandes epidemias, como lo observamos en Perú, en el cólera
en los años 90, en que se presentaban las olas en los meses de verano de cada año y estuvo activa entre el 91 y el 95. Se observó en la pandemia de influenza en 1918 y la ola se repitió al año siguiente. Y lo que estamos viendo ahora en la pandemia de COVID es que aparentemente, es mi conclusión, las olas están influenciadas principalmente por el ingreso de un nuevo variante, un nuevo tipo de virus que ingresa a una población. Cuando aparece una ola, la mayor parte de la población expuesta se va a infectar y va a adquirir anticuerpos protectores para esa variante. Entonces, una vez que la mayoría ya tiene anticuerpos, tiene inmunidad, empieza a disminuir la transmisión, hasta que pasa unos meses, estamos viendo que son entre 3 a 6 meses, en que los niveles de anticuerpos bajan en la población, o aparece una nueva variante, que como este caso se está viendo en Omicron, que al parecer los anticuerpos que ha producido la infección natural o la vacuna no son suficientes para detener la transmisión, entonces se comporta como si fuera un nuevo virus y nuevamente hay un proceso epidémico, ¿no? Y se van a repetir tantas olas pandémicas cada vez que aparezca una nueva variante y ingrese nuevamente en una población. Esto es más o menos la explicación de por qué se producen estas olas. Pero por cierto también no solo dependería de la variante que está ingresando, me imagino que también hay condiciones ambientales, condicionantes que rodean a las poblaciones como su comportamiento, el nivel de protección que deciden utilizar. Recorremos cuando esto empezó. No, se reconoce la presencia del coronavirus en diciembre del 2019. Ingresan los primeros casos en el primer trimestre del 2020 y el gobierno se embarca pues una serie de medidas sumamente duras, la supresión social, el martillo, ¿no? de la respuesta de un país. Y pues todos millones de personas fueron prácticamente recluidas. El punto clave es por qué estas medidas en su momento no funcionaron y evitaron en este caso no solo la primera ola que fue de gran magnitud, sino lo que fue peor, la segunda que fue mucho más alta, con una tasa muy elevada de mortalidad, ¿no? Y esta tercera ola, aparte de lo agresiva de esta cepa, Omicron, ¿ya? ¿Qué otros elementos más están agregando para explicarnos la gran cantidad de casos? Porque es inmensamente grande. El problema es que comunicacionalmente los medios masivos suelen recoger más bien con situaciones, digamos, más dramáticas, como son las personas que ya están graves o que están muriendo en los hospitales. Parece ser que la tasa de mortalidad o de formas graves parece ser relativamente más baja de lo que hemos visto antes. Y aquí también vendría otra pregunta, a ver, el efecto de la vacuna. No sé qué opinión tiene usted. Muchas gracias. Muy interesante lo que planteas. Te voy a tratar de explicar. Estaba buscando un gráfico que quizás pueda hacer más clara la idea de tu pregunta, de por qué se presentan cuáles son los factores. Acá lo encontré. Si me permiten, voy a compartir la pantalla en un momento para poder explicar lo de los factores que me estás preguntando, o sea, cómo se reproduce una epidemia. Ok, aquí lo tengo, lo voy a compartir para que puedan entenderlo mejor. Bien, ¿están viendo ya la gráfica? ¿Están viendo la gráfica, Hugo? ¿Hola? Perfectamente bien, se ve perfectamente bien. Ok, bueno, esta es la ecuación de las epidemias, ¿no? Esta es la ecuación de las epidemias y las epidemias tienen un fundamento matemático muy preciso y que ahora nos permite conocerlas mejor. Y permítanme explicárselos para poder entender la pregunta. Son 3 factores de los cuales depende la transmisión en la pandemia, ¿no?
Esto da como resultado lo que se ha conocido y se ha vuelto muy popular en los últimos meses, el llamado R sub 0. El primer factor, el C, se llama tasa de exposición. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que está infectada transmita la enfermedad a otra persona? Eso depende de con cuántas personas entra en contacto. O sea, el primer factor es una persona que está infectada y está en su casa, no va a contagiar a otra persona. Viéndolo al revés, una persona que está en su casa y no está infectada, si no tiene contacto con ninguna otra persona, si no sale a la calle, la probabilidad que se infecte es baja o nula. Entonces, el primer factor es, a mayor probabilidad de contactos que tenga yo con una persona, a mayor cantidad de personas con las cuales me encuentre, la probabilidad de encontrarme con una que está infectada es mayor. Entonces, este es el primer factor, probabilidad de exponerme a un contacto que está infectado. Segundo factor, se llama eficiencia de transmisión, el que está aquí en rojo, el beta. Ya me encontré con una persona infectada, o sea, salí a la calle varias veces hasta que me encontré con un amigo del colegio y le dije, vamos a tomarnos una cerveza, y me senté frente a frente a menos de 2 metros de distancia, estábamos los dos sin mascarilla. O sea, ¿cuál es la probabilidad que me contagie una vez que ya estoy frente a una persona infectada, ¿no? Y ese factor va a depender de algunas características del virus. Aquí es donde funciona lo que nos están diciendo ahora, que Omicron es mucho más contagioso que otros. Puede ser por diferentes factores, por mayor cantidad de carga viral, porque mayor afinidad con los tejidos, ingresa más fácilmente al organismo, etc. Pero esta probabilidad de transmisión depende de características del virus y depende de la protección de la persona. Si yo estoy a una distancia mayor de 2 metros o estoy con mascarilla, va a ser mucho más difícil que me contagie. Y el tercer factor es, una vez que ya estoy contagiado, ¿cuánto tiempo estoy yo contagiando a los demás? Esto es la duración de la infecciosidad. O sea, yo estoy infectado y entonces sigo contagiando a los demás, ¿cuántos días? Hasta que me quede en casa, o sea, hasta que me detecten y me quede en mi casa aislado, voy a seguir contagiando. Entonces, como muy bien decía Hugo, yo te decía, para lo que hasta ahora yo he podido llegar a la conclusión, el principal factor que ha incrementado o que produce la ola pandémica es sin duda el aumento de la eficiencia de la transmisión por una nueva cepa del virus que existe. O sea, eso si consideramos que los otros factores están igual, ¿no? O sea, si el primer factor de exposición no se ha modificado, el que se modifique es esto, ¿no? Pero sin duda, si hay una alta movilización de personas, hay una gran movilización de personas, hay personas que se encuentran y no usan mascarilla o están a una distancia muy corta. Y tercero, los casos no son detectados, por lo tanto no nos permite aislarlos. Estos son los tres factores que explican, digamos, la propagación. Y entonces, frente a estos factores es que se toman las medidas, ¿no? Y aquí hemos tomado las medidas. A la izquierda he reducido el número de contactos, reduciendo el número de salidas innecesarias, no ir a reuniones si no es necesario, etcétera, el uso de la mascarilla permanentemente y el distanciamiento, y la detección temprana de los casos para poder aislarlos y que no siga transmitiendo, ¿no? O sea, básicamente estos son los factores que explican la transmisión y que nos dan también la respuesta de qué medidas son las que tenemos que tomar para evitar que la pandemia siga reproduciéndose, ¿no? Para aclarar mi comentario es, en las mismas condiciones que teníamos en octubre, en noviembre, en que había muy baja transmisión. O sea, ¿qué factores fueron los que se alteraron? Tenemos dos principales: el ingreso de una nueva variante, y el otro factor es la gran movilización que hubo de personas alrededor de las fiestas de fin de año, que facilitaron la transmisión. Ujú. Perfectamente comprensible y nadie mejor que el doctor Luis Sáez para explicar pues, un gráfico que ha sido mostrado por diferentes expertos y analistas en todo este tiempo. Y estoy seguro que ha quedado bastante claro para la audiencia. Ahora, el punto clave, de repente aquí caben otras preguntas, es sobre las capacidades que tiene el país para manejar algunos factores. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Que retrataron algunos medios de comunicación en su momento.
¿Qué tanto se tuvo en cuenta, ¿no? Determinados condicionantes o determinantes de la salud que ya se sabía que existían, ya eran conocidos e inclusive habían sido cuantificados por instituciones como el Instituto Nacional de Estadística e Informática? Un ejemplo, la cantidad de personas, ¿no? Que viven de una economía informal, que no les permitió guardar la cuarentena ni mantener ciertas medidas de contención social. Rompieron las barreras, literalmente. Y encontrarnos que según el INEI, en el año 2018, más del 72% de la población peruana vive a expensas de una economía informal, es decir, esa economía del día al día, no sé, una economía de supervivencia, a la cual se agregan los miles de personas que están pidiendo refugio en nuestro país, ¿no? Migrantes que están en diferentes fases ahí de asentamiento y de lograr una residencia más o menos formal y con derechos al acceso a determinados servicios. El otro aspecto tenía que ver sobre las posibilidades que tenían miles de hogares peruanos para aislar adecuadamente a sus seres queridos, y encontrarnos con otras evidencias como la imposibilidad de refrigerar alimentos que los obligaba pues a abastecerse constantemente, ¿no? Esto pasó entre la primera y la segunda ola. Ahora estamos en una tercera ola con los mismos contextos que seguramente no se han modificado, no han cambiado en realidad a pesar de la marcha económica, pero tenemos ahorita en una temporada de verano, ¿no? Con chicos que ya se están preparando o familias que se están preparando para el retorno a clases en el mes de marzo. Estamos en un periodo de playas, ¿no? Y me imagino que y la cultura playera es algo que nos identifica, ¿no? Como población a lo largo de toda la costa peruana. A pesar de las medidas de contención que están tomando gobiernos locales y regionales, muchos analistas creen que esto no va a funcionar y la gente se va a aglomerar. Ese es uno. Y lo otro es, sabemos de los programas de vacaciones útiles en los cuales muchas familias suelen inscribir a sus niños y adolescentes. Y esto no sé qué tan, si podría o no agregar un riesgo adicional. Playas y vacaciones útiles. ¿Van a contribuir con esta tercera ola? Sería una otra interrogante, mi estimado doctor Luis Suárez. Sí, sí, bueno, que has hecho varios comentarios interesantes, muy pertinentes, que me permiten comentarlos también. Si me permites volver al gráfico para Por poder supuesto que sí. hacerme entender mejor, ya estábamos viendo, no sé si ya lo están viendo. No, todavía no, todavía no. A ver. Ahora creo que ya. Correcto. Sí, a ver, repasemos lo que acabamos de decir. El primer factor, reducir la probabilidad de exposición, ¿no? Hugo nos dice, ahora que viene la playa, vienen las actividades. O sea, estamos hablando del primer factor. ¿Cuál es la probabilidad que yo me encuentre con una persona que está infectada, ¿no? A mayor número de personas con las que me encuentre, hay una mayor probabilidad de que me voy a encontrar con una de ellas que esté infectada. O sea, cualquier actividad humana, sea una reunión social, una reunión religiosa, una fiesta, cualquier actividad. Ahora, es cierto que las actividades al aire libre tienen menor riesgo por lo que el viento, el aire disipa los virus y hay un menor riesgo de transmisión. Pero si yo puedo estar al aire libre, puedo estar en la playa, pero estoy con un grupo de personas muy cerca, conversando, riéndome con amigos, tomando una cerveza a menos de 2 metros, por supuesto que me puedo contagiar. O sea, por más que esté en la playa, pero si yo estoy sin mascarilla, hablando, gritando, riendo, van a salir los virus y van a estar. Hay menor riesgo que en un espacio cerrado, porque en el espacio cerrado se van acumulando los virus y entonces ahí puedo estar respirando virus que están dando vueltas por todos lados. Entonces, lo que han hecho algunos países es sí a la playa, pero dando espacios
para que el núcleo familiar que comparte la casa, o sea, el mismo grupo que está en la casa, si va a la playa puede estar también juntos en un lugar y que no existe interacciones con otros grupos de personas, ¿no? Entonces, parte de la responsabilidad que tengo como persona de no exponerme con un grupo, con una persona extraña y traer el virus a mi núcleo familiar. El otro punto que, si me permite conversar sobre el tercer punto, duración de la infecciosidad, tiene que ver con el comentario que haces. Tú me decías, ¿qué posibilidad tenemos en el Perú de aislar a un miembro de la familia que se ha infectado? Miren, si en las 2 primeras olas fue difícil, justamente porque en nuestras viviendas muchas veces en un solo dormitorio hay varias personas que duermen y prácticamente es imposible. Ahora imagínense que la mayoría de los casos por Omicron son muy leves o son asintomáticos, entonces ni siquiera me voy a dar cuenta que hay una persona que está infectada para aislarla y esta persona va a seguir contagiando y hasta que le llega a uno que es más vulnerable y puede ser un cuadro más grave. O sea, es más difícil de aislar a una persona cuando es difícil de identificar. El Omicron tiene, por un lado, casos muy leves, se confunde con un resfriado, se confunde con una faringitis y entonces va a ser más difícil de transmitir la enfermedad. Me preguntabas también acerca de las vacunas. O sea, la vacuna es una estrategia más, pero no es la única. No es la única y por sí sola, ahora sabemos que la vacuna no detiene la infección, no detiene la transmisión, y es por eso que a pesar que tenemos en el Perú ya una gran cantidad de vacunados, ya en la población general estamos por encima del 60% y en la población vulnerable más del 80%, pero sigue habiendo transmisión porque la vacuna nos protege de hacer formas graves, pero no impide que se siga transmitiendo de una persona a otra y se siga transmitiendo la enfermedad, ¿no? Entonces, realmente tenemos condiciones difíciles. Hugo, tú conoces muy bien el país, yo he trabajado más de 30 años en el Ministerio de Salud y una pandemia como lo hizo el cólera, recuerdas, reveló las graves desigualdades que había en nuestro país, la falta de agua potable, incluso acá mismo en Lima, la falta de desagüe en todo el país y por eso el cólera arrasó con los peruanos. Ahora nuevamente la pandemia de COVID ha revelado las difíciles circunstancias en que vive el país, gran cantidad de familias en hacinamiento, el poco acceso que teníamos a una unidad de cuidados intensivos. Antes que empezara la pandemia, yo tuve un familiar que requería de una unidad de cuidados intensivos y ya en esas circunstancias, antes de la pandemia, todos los hospitales de Lima, las UCI siempre han estado llenas. O sea, siempre ha habido un déficit de camas hospitalarias y ahora con la pandemia se agudizó mucho más y es uno de los factores también que explica la elevada mortalidad que hemos tenido. Ojalá que esta pandemia traiga como una consecuencia buena que el sistema de salud peruano mejore, no solamente el hospitalario que ya lo necesita, sino también el sistema de salud pública, sobre todo, capaz de prevenir enfermedades y que estemos mejor preparados para una próxima situación de emergencia. Ujú. No, y tienen que quedar lecciones aprendidas que deberán ser recogidas por diferentes actores, ¿no? Empecemos por la clase política, por nuestros líderes institucionales, empecemos por los sectores e instituciones que son tutelares de la salud, Ministerio, Seguridad Social, Sanidad de las Fuerzas Armadas, pero también por la misma población, ¿no? Miren que la aglomeración por la fiesta de fin de año trajo consigo pues el incremento de la exposición, ¿no? en las zonas de compra y venta de artículos, y algunos analistas se atreven a considerar de que fueron las reuniones, más que reuniones, yo los llamo reencuentros familiares y amicales que se dieron en diciembre, ¿no? Entre grandes familias que no vivían bajo el mismo techo, y ahí hay un concepto, incluso que lo señalaste. Si se va a ir a una playa, como han hecho en otros países, no, darle la oportunidad a un núcleo familiar, es decir, a esa familia que vive bajo el mismo techo, de movilizarse a una playa y pasar pues un momento de esparcimiento, ¿ya? A una distancia razonable de otras familias. Pero eso no significa reunificar familias que viven en diferentes espacios, porque es ahí donde se puede generar un proceso de transmisión, y eso es lo que aparentemente ocurrió, ¿no? Y me parece que sigue ocurriendo ahora con el tema de las playas, es un mensaje que tiene que quedar.
Es decir, y aquí viene otro punto clave, ¿no? En otros países se está hablando del agotamiento psicosocial, ¿no? Es decir, caramba, ya la gente está perdiendo la perspectiva porque los países europeos y algunos países latinoamericanos están pasando ya por una cuarta ola, algunos ya están en una especie de quinta ola y nadie sabe cuándo va a terminar esto. Se espera, ¿no?, que esta curva tan aguda, porque la Omicron ha demostrado que es la más infecciosa de todas las variantes que hemos conocido hasta este momento, nos está llevando a un pico bastante alto. Y se espera que así de alto también caiga con la misma velocidad. Y después de eso, ¿qué va a venir? En tu opinión, Lucho, ¿qué va a venir después? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuáles podrían ser las proyecciones? Si lo que dices es muy cierto, si algo he aprendido como epidemiólogo es que hay que tener respeto frente a la naturaleza y nunca pensar que ya lo sabemos todo o que ya tenemos la receta perfecta de cómo controlar un problema. Este virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 nos ha dado muchas sorpresas. Cuando recién empezó la primera ola, nadie imaginó que iba a suceder todo esto, que iban a aparecer variantes, que iba a cambiar cada cierto tiempo las características de la enfermedad. Era imposible de saberlo. La primera epidemia de SARS que tuvimos en el año 2003 empezó a diseminarse en todo el mundo y la cepa de ese entonces mutó hacia una cepa que se agotó ella sola, ¿no? O sea, no fue controlada por las acciones de salud pública, tanto como la misma cepa que dejó de transmitirse, ¿no? En ese caso fue bueno, ¿no? Ahora esta variante Omicron, una de las características que tiene es su fácil transmisión, pero se está observando que la proporción de casos graves es mucho menor, no inexistente, menor, porque también se están viendo casos graves por Omicron en diferentes partes del mundo. Ahora, esto puede ser explicado por dos razones, porque sea una característica propia de la enfermedad que haya menor cantidad de casos graves, pero también puede ser que Omicron llega en un mundo donde gran parte de la población está ya vacunada, ¿no? Como es el caso del Perú, ¿no? Entonces, esta cepa está infectando rápidamente a toda la población, como muy bien has dicho, ¿no? Un R sub 0 muy elevado, o sea, una transmisión muy rápida de un virus hace también que las epidemias no duren mucho tiempo, ¿no? Si vemos la gráfica de Sudáfrica, donde fue el primer país que identificó Omicron, ya la curva cayó y ya está disminuyendo prácticamente a los niveles previos a la aparición de Omicron. Es probable que eso pase, ¿no? Que disminuya. ¿Qué va a venir después? No lo sabemos. Lo que nos corresponde es ser responsables, estar preparados para el peor escenario, estar vigilantes, tener una vigilancia epidemiológica muy eficiente. Mi recomendación siempre ha sido que la mejor herramienta que tenemos los epidemiólogos es lo que llamamos la curva epidémica, saber el trazado del número de casos nuevos y evaluarlos todos los días. La vigilancia genómica nos ayuda a saber qué tipos están circulando, pero no es sensible, es una vigilancia muy específica, pero es de baja sensibilidad. La curva la vamos a detectar, el incremento, que es lo que nos va a alertar, y eso nos lleva a ver qué cosa está sucediendo. No nos queda otra, estar vigilantes, así como apareció ahora una cepa de alta transmisibilidad y aparentemente de baja virulencia, en cualquier momento podría aparecer otra que siendo también una cepa que se transmite fácilmente también puede producir una mayor cantidad de casos graves, o una cepa que pueda afectar más a los niños, ¿no? Que ahora vemos que los niños hacen muy pocos enfermedad grave. Aprovecho para decir también respecto a los niños. A veces se piensa que los niños no tienen riesgo y no es así. Los niños hacen también formas graves. Entre la primera y segunda ola en el Perú tenemos más de 1000 muertes en menores de 18 años y muchos de ellos han sido lactantes o niños pequeños, sino como tenemos cerca de 200.000 muertes en nuestro país, o sea, las 1000 muertes en niños pasan desapercibidas, pero no quiere decir que no tengan riesgo los niños, ¿no? Los niños además son transmisores de la enfermedad también. O sea, si un niño se infecta, puede llevar la infección
a su casa. Tú me preguntabas hace un momento y que las vacaciones útiles y las actividades de los niños. Es un momento para que los niños interaccionen y de repente uno de ellos pueda infectarse y traer el virus a la casa. Yo recomendaría que en una casa donde hay un niño que va a participar de un programa de vacaciones útiles, aparte de las medidas que se tomen en el lugar, todo el resto de la familia, sobre todo los adultos mayores, deben tener sus vacunas completas. Mandar un niño a que haga una actividad donde va a interaccionar con otros niños y que en la casa existan personas mayores o vulnerables que no estén vacunadas, sería una situación de altísimo riesgo, altísimo riesgo. Mi recomendación es esa, ¿no? Que estén vacunados si es que yo tengo un niño que va a salir de la casa. Es una manera de proteger. Ujú. De repente, si bien no era precisamente el tema central de nuestro encuentro del día de hoy, no, porque pensábamos desarrollarlo y seguramente vamos a seguirte invitando, Luchito, para otros programas. Ya en marzo el país se estaría preparando literalmente a un gran evento, que es el retorno. Y sobre eso incluso también vamos a desarrollar algunas sesiones con pedagogos, líderes de opinión en la educación, ¿no? Con respecto a lo que ha significado, pues, este proceso de vivencias basadas en la representación a través de una pantalla, ¿no? Y que han vivido cientos de miles de niños. Eh, eh, de repente, aquí también viene a colación una pregunta. Eh, con respecto ya a la vacunación, tenemos movimientos antivacunas que, bueno, en algunas latitudes, incluyendo el Perú, dejan la impresión de que están escalando, ¿no? Si bien se ha logrado cubrir a más del 80% de la población vulnerable, algo sumamente importante, como también a más del 70% de la población general, y ahora también ya se cubrió un porcentaje importante de los niños entre los 12 y 17 años, y ahora creo que ya se empezó la campaña con los niños de 5 a 11. Existen todavía muchos temores, muchas dudas con respecto a lo que significa el acto de la vacunación. Aquí en el Perú, hasta me parece que no hay reportes oficiales de casos de reacciones adversas graves, ¿no? Que se pueda atribuir a alguna de las vacunas contra la COVID, mi estimado Lucho. Sí, o sea, tenemos en el país un sistema de vigilancia de eventos adversos relacionados con las vacunas, ¿no? Es lo que se conocen como ESAVIS. Se llama Mm. ESAVI porque significa evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. ¿Por qué se llama así? Porque cuando uno vacuna de manera masiva, los eventos que normalmente ocurren en la salud de la población no desaparecen. O sea, si a mí, por ejemplo, si mañana me va a dar un infarto y hoy día me vacuné, le van a echar la culpa a la vacuna. Entonces, cada reacción adversa requiere un proceso de investigación para poder observar si es realmente algo relacionado a la vacuna o es un evento coincidente, ¿no? En años atrás, por ejemplo, se presentaron casos de Guillain-Barré después de la vacunación de influenza en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero cuando se verificó el número de casos que ocurrieron, era el número de casos que se presentan usualmente, ¿no? Entonces se llaman eventos coincidentes. Por eso es que estos eventos se vigilan muy cercanamente, se investigan. El Centro Nacional de Epidemiología tiene a cargo la vigilancia de estos eventos adversos y como tú bien dices, o sea, eventos graves pueden presentarse, sobre todo eventos alérgicos, porque siempre hay en la población personas alérgicas, algunos de los componentes de la vacuna son muy raros, pero el 99.99% de las vacunas que se están empleando, los eventos que se producen son sumamente leves, son transitorios. Algunas personas puede dar cansancio, dolor de cabeza, dolor en el lugar de la inyección de la vacuna, pero no pasa de eso. O sea, realmente eventos graves no han sido reportados que hayan tenido, digamos, una grave consecuencia, ¿no? Y eso hablando en todo el mundo. Las vacunas, para poder aplicarlas en la población, pasan por todo un proceso de desarrollo, ¿no? Algunos decían, por ejemplo, uno de los argumentos de los antivacunas es que se han hecho demasiado rápido. Bueno, acá hay dos cosas, ¿no? En realidad es una media verdad.
porque muchas de las nuevas vacunas que se han hecho, como las vacunas basadas en RNA mensajero, utilizaron tecnologías que venían estudiándose desde hace muchos años y que estaban ya desarrollándose. Entonces, cuando se presenta la emergencia del COVID, se tenía ya un gran avance y lo que se hizo fue utilizar ese conocimiento que ya se tenía para sobre la marcha poder dedicar a trabajar las vacunas. El otro aspecto es que la tecnología ha ido desarrollándose muchísimo. Muchísimo se ha desarrollado la tecnología y entonces eso hace que no podamos comparar pues, el tiempo en que se demoró en preparar la vacuna para la influenza o la vacuna para el sarampión, porque ahora hay tecnologías mucho más rápidas. Y justo el día de ayer, ayer en la conferencia de todos los miércoles que da la Organización Mundial de la Salud, la conferencia de prensa, el director de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, anunció que se ha conformado un grupo de expertos, al igual que hay para la vacuna de influenza, el grupo de expertos que recomienda todos los años qué componentes debe tener la vacuna de influenza, ¿no? para que sea efectiva para ese año. Este grupo de expertos es el que va a recomendar a los fabricantes qué componentes deben tener las vacunas para COVID-19. O sea, hasta ahora hemos tenido que la vacuna de AstraZeneca se hizo de una manera, que la vacuna de Pfizer se hizo de otra manera, que la vacuna de Sinopharm se hizo de otra manera. Unos utilizaron la espícula, otros utilizaron el virus completo. Entonces ahora se ha creado este grupo, que es un grupo de trabajo, un task force, en el cual van a dar las recomendaciones acerca de la composición de las nuevas vacunas para COVID que van a empezar a desarrollarse, las cuales se espera que tengan los componentes necesarios para que sean más efectivas para las variantes que se están presentando en esos momentos y sean vacunas más efectivas para ser usadas en todo el mundo. Esto ha sido un gran avance, una gran noticia que el día de ayer la ha comunicado el director de la Organización Mundial de la Salud y que con esto se espera que sobre la marcha se empiecen a desarrollar vacunas de una nueva generación. La mejor demostración de que las vacunas funcionan es que estamos viendo que los casos graves son mínimos y también la historia de las vacunas, ¿no? Hemos logrado erradicar la poliomielitis de las Américas. Todavía hay poliomielitis en algunos países de otros del mundo, pero en las Américas ya no tenemos polio por poliovirus salvaje. Hemos logrado erradicar la viruela del mundo. Igualmente logramos erradicar el sarampión y la rubiola de Sudamérica. Después reingresó, pero nuevamente ha vuelto a ser controlada. Entonces, las vacunas son efectivas, las vacunas han logrado evitar que millones de niños mueran cada año, y esa es la mejor prueba que las vacunas funcionan, ¿no? Entonces, quizás muchas de las personas que hasta ahora no creen en las vacunas es porque no están suficientemente informadas, y yo las invito a que se informen en medios oficiales para que vean que realmente hay fundamento científico, hay garantía de que las vacunas están salvando vidas y no deben ser acaso de rumores o esas tendencias conspirativas que muchas veces son especulaciones sin ningún fundamento, ¿no? Justo hace un momento, antes de empezar esta conversación contigo, vi un amigo me manda una noticia acerca que dicen que han descubierto que el virus fue fabricado en tal lugar, etcétera. Y le dije, mira, busca esta información en este lugar y vas a encontrar que esa fue una noticia que salió y rápidamente fue desmentida. A veces los antivacunas se presentan como mandando conferencias de expertos, entre comillas, que en realidad no lo son, y confunden a la población, ¿no? No debemos reenviar estas falsas noticias, al contrario, debemos enviar información oficial, información que nos dice la verdad y que gracias a eso se están salvando miles de vidas en nuestro país y en todo el mundo. Ahí es realmente ha sido un panorama bastante amplio descrito alrededor de las vacunaciones, mi estimado Lucho. Y sí, es uno de los mayores retos políticos que se han propuesto la gran mayoría de los países.
Aunque existe la percepción de algunos analistas que en el afán de llegar a coberturar a toda la población y acceder a la vacuna, lo cual ya se convierte en un propósito pues tangible, ¿no? Y probablemente necesario, se ha bajado la guardia, ¿no? Por parte de los gobiernos y de las instituciones con respecto a otros aspectos del manejo de la epidemia. Es decir, ya prácticamente se han debilitado todos los mensajes para mantener, ¿no? Las medidas básicas de prevención ya hartamente conocidas y divulgadas, ¿no? A través de todos estos 2 años, de estos 2 años con los cuales estamos conviviendo con la pandemia. Eh, es importante para ti, sería importante ya que el gobierno, las instituciones en general vuelvan a reforzar pues su comunicación social, su mercadeo, ya la comunicación efectiva para que la gente no baje la guardia, porque esa es la impresión que está dejando. ¿Qué opinas al respecto? Sí, estimado Hugo, déjame compartir contigo a propósito de lo que acabas de comentar. Eh, no sé si están viendo ya la pantalla. La estamos viendo, la estamos viendo. Faltaría ponerle en modo presentación. Sí, ok. Mire, cuando una de las primeras cosas que quise decirle a la población cuando la oportunidad que tuve de ser viceministro de Salud Pública en el año, entre el año 2020 y 2021, fue este concepto, ¿no? Si uno de la familia baja la guardia, todos estarán en riesgo de coronavirus. Bueno, lo puso así el periodista, pero era en riesgo de infectar a nuestra familia. Ese es un concepto que ahora se está desarrollando en varias partes del mundo, que es el concepto de la burbuja social. ¿Qué quiere decir la burbuja social? El reconocer cuál es mi núcleo familiar. O sea, yo tengo un grupo de personas con las cuales comparto mi vida y con las cuales si uno de nosotros se infecta, podría infectar a los demás. Lamentablemente, la gran transmisión que se da del COVID-19 es porque un miembro de la familia trae el virus y se empieza a transmitir inmediatamente a todos. ¿Y qué podemos hacer? Hay dos grupos de personas que deben estar sumamente protegidas. La vacunación. El concepto de vacunación estratégica es vacunar a dos grupos principales que están en la familia. Los más vulnerables como son las personas mayores o con comorbilidades, y los que en algunos países les llaman los grupos vectores. El grupo vector es la persona que sale de casa porque tiene que trabajar, porque tiene que ir a hacer las compras, etc. Tú comentabas que al inicio de la pandemia prácticamente las medidas que se dieron de una gran restricción, el gran confinamiento que se dio, aparentemente no funcionó. Y esto me permite aclarar lo siguiente. Podemos poner las medidas en dos niveles. Hay un nivel de las medidas que podemos llamar el nivel normativo, que es, se decreta el confinamiento, el toque de queda, etc. Esta medida por sí sola no va a detener la transmisión. Lo que busca esta medida es facilitar, o mejor dicho, dificultar que la gente se encuentre una con otra, ¿no? Entonces, pero lo que realmente es lo que va a evitar que la gente se infecte es si yo como persona tengo una gran interacción con otras personas, la mayor probabilidad de que me encuentre con una infectada va a estar dada a mayor número de personas con las que me encuentro. Entonces, si yo soy la persona vector, la que sale de casa, tengo que ser responsable de usar mascarilla, de estar vacunado, de no ir a reuniones con grupos de amigos o reencuentros, porque sé que hay una mayor probabilidad de infectarme. O sea, si yo soy el vector, tengo que ser responsable para evitar traer el virus a mi casa. Y lamentablemente las infecciones se dan por ese motivo. Cuando empezó la pandemia, si hubiéramos tenido la posibilidad de que todos, absolutamente todos, nos quedáramos en casa, se iba a interrumpir la transmisión. Pero estamos en un país en que no estamos preparados para una grave emergencia. Nadie tiene reservas de alimentos para 2 o 3 semanas.
no tenemos, también hay personas que tenían que seguir trabajando, como la policía, las fuerzas públicas, etcétera, y quizás en un primer momento no tenían la protección, no tenían la información suficiente. Muchas veces me han preguntado, ¿y Perú estaba preparado para una pandemia? ¿Y Perú estaba para una emergencia? Y mi respuesta siempre fue no. No estamos preparados para una grave emergencia. Si en estos momentos ocurriera un grave terremoto en Lima, como sabemos que va a pasar en algún momento, no tenemos reservas de alimentos, no tenemos reservas de agua, porque probablemente uno de los primeros problemas que vamos a tener en Lima va a ser el suministro de agua, etcétera. Entonces, esta cultura de estar preparados, si hubiéramos tenido, por ejemplo, reservas de alimentos para 2 semanas y no era necesario que la gente saliera de la casa, hubiéramos logrado detener importantemente la transmisión. Pero la informalidad, que tú la mencionaste muy bien, Hugo, ha sido uno de los principales problemas. La informalidad de la vida peruana, que hace que mucha gente tenga que salir a trabajar para tener el día a día y para poder comer cada día tengo que salir, esa actividad los puso en exposición de riesgo. Esta reflexión debe llevarnos a lo que tú nos decías de las lecciones aprendidas que debemos tener como población, no solamente como nación, como Estado, de tener reservas, tener un ejército de personas que en una situación de emergencia puedan distribuir alimentos, etcétera, sino también como familia. Cada familia debemos estar preparados, tenemos que tener reservas de alimentos, reservas de agua, e incluso la persona que tenga que salir de la casa a hacer las compras, a trabajar o a relacionarse con los demás, tiene que cumplir con una estricta norma de seguridad, de cuidado personal para evitar infectarse, ¿no? Ahora yo estoy en mi casa prácticamente confinado. Vivimos 3 personas mayores en mi casa y tengo una hija que es la que principalmente sale fuera de la casa y tratamos de cuidarnos mutuamente. Cuando estuve trabajando en el ministerio y tenía que salir y tener reuniones con gente, era consciente del riesgo en que estaba yo y también el riesgo de que si yo me infectaba trayera la infección a mi familia, y eso tú también lo viviste y eso nos obligaba a ser más estrictos con nosotros mismos en cuidarnos, en protegernos, porque sabíamos que podíamos convertirnos en vectores y traer la infección a la casa. Entonces, el confinamiento por sí solo, la restricción por sí sola, no va a reducir la transmisión si es que seguimos reuniéndonos con los amigos, teniendo los reencuentros con personas que no son del núcleo familiar. Tenemos que tener actitudes de familia, organizados y sobre todo actitudes personales de protegernos para proteger a los demás. Plenamente, mi estimado Luis Suárez, nos has dado un panorama integral, muy visionario, muy amplio, de todos los elementos que están en juego en la dinámica de esta pandemia. Estamos en la tercera ola, con un futuro incierto, porque no solo es en el Perú, sino en muchos países, preguntándose, ¿y bien cuánto terminará? ¿Qué vendrá después? Y viendo de lejos lo que podría significar la nueva normalidad que habrá que estimarla más adelante. De repente, Jessibeth, ya pudieran existir ya algunas preguntas o interrogantes de la audiencia en este momento. Ahí está. Sí, de hecho ya tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar a través del chat de Facebook. Voy a compartir a ver qué nos puedan ir contestando. A ver, primero, May Betancourt nos comenta que está presentando síntomas de fiebre, fuertes dolores de cuerpo, tos seca, dolor de garganta y de cabeza. Vive con sus 2 hijas en una habitación y no puede aislarse ni se ha podido hacer ninguna prueba. ¿Qué recomendaciones, sugerencias podemos brindarle a ella y a otras personas que, como ella, también estén viviendo una situación similar? A ver, tenemos casi los mismos canales que se han trabajado en todo este tiempo, ¿no? Como las líneas telefónicas. No sé, Lucho, si deseas dar algunas precisiones a esta pregunta. Sí, dependiendo, bueno, si la persona que nos consulta nos manifiesta que tiene algunos síntomas, lo principal que hemos aprendido es a tener calma,
a no llenarnos de medicamentos y principalmente atiborrarnos de antibióticos y otros medicamentos que inicialmente no van a tener ningún efecto. Tener calma. Si los síntomas son muy leves, el problema puede ser manejado en casa. Hay teléfonos tanto del Ministerio de Salud como de la Seguridad Social. Los voy a pasar en un momento para que los puedan exhibir. Y lo que es fundamental es la vigilancia de la oxigenación, el uso del pulsoxímetro para detectar si una saturación de oxígeno disminuye, y estar presente, muy atenta de los signos de alarma. Una fiebre muy alta persistente, vómitos o diarreas persistentes, dificultad para respirar, sensación de ahogo, o una piel azulada alrededor de los labios, son signos de alarma de que hay una baja saturación. Si tengo el aparatito, el pulsoxímetro, eso me va a permitir vigilar mi saturación de oxígeno, y si está por encima de 95, 96, puedo estar tranquilo. Pero si empieza a bajar de 95, 94, es una señal de alarma que me permitiría pedir atención médica. Les voy a facilitarles en unos segundos los teléfonos para que puedan llamar, tanto a la población que tiene seguro social como la que no tiene seguro social. Puede llamar también a los teléfonos del Ministerio de Salud para que en caso no puedan movilizarse, pueda desplazarse un equipo médico para poder evaluar su situación y dar las recomendaciones pertinentes. Ujú. Agregaríamos también el hecho de que si en caso se trate de una hermana migrante, como algún nivel de desamparo social, es decir, solamente está sola con dos niños pequeños, de repente pueda consultar en la plataforma de Ven Informando, de nuestra institución, para buscar algunas alternativas de soporte o de apoyo, ¿no? Y así pueda acudir, buscar ayuda médica al centro de salud más cercano. Hoy en día el Ministerio de Salud ha ido aperturando el abanico de posibilidades para migrantes y refugiados, independiente del nivel, nivel un poco de residencia formal que puedan tener, ¿no? Porque también me imagino que la pregunta va en función de ello, ¿cómo puede acceder si se siente sola o con un nivel de desamparo? Es importante, como ha indicado el doctor Luis Suárez, pues confirmar el diagnóstico con una prueba gratuita y toda una red de servicios que lo están haciendo, recibir las primeras indicaciones. Dentro de un rato el doctor Suárez va a pasar los teléfonos principales, que son el 107 y 113, y bueno, vamos a ver si puede recibir a tiempo esa ayuda que tanto está requiriendo la consultante. De repente ahora tengamos otra pregunta. Sí, vamos con otra pregunta, la hace Jesús Alberto Parra Durán. Él comenta, yo me coloqué las 2 dosis, pero no aparezco en el carnet virtual y por esa causa no me quisieron poner la tercera. ¿Qué puedo hacer? A ver, me parece que esto va para nuestro sistema de tickets, ¿no? Pues ya tenemos pues algunas alternativas que podemos darle, ¿no? Sí, este problema no solo lo tienen los migrantes y refugiados, ¿no? Inscribiendo las vacunaciones recibidas en el extranjero, sino también los mismos peruanos. Son elementos de la eficiencia un poco de los sistemas informáticos que tienen, pues en este caso, el sector de la salud, ¿no? La idea sería que siga insistiendo y en caso no se resuelva, pueda asistir a las instituciones tutelares de derechos. Entre ellos está la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, ¿no? Y también puede recurrir en algún caso a la Defensoría del Pueblo si es que no pudiera ser escuchado. A veces los canales del ministerio pueden estar saturados y no encontrar una respuesta adecuada, ¿no? Menos en estos momentos en que hay una tremenda saturación de los servicios por los miles de personas que están desarrollando síntomas. Excelente. Vamos aquí con un comentario que nos comparte Inés Caro Can. Ella comenta, las cuarentenas funcionan si se cumplen estrictamente. Solo son 15 días. Vean a China. ¿Qué podemos reflexionar al respecto del comentario que ella hace con relación a las cuarentenas y la duración que deben tener?
Una excelente pregunta para nuestro invitado. Sí, muchas gracias. Primero vamos a definir dos conceptos que a veces se manejan como si fueran lo mismo. Una cosa es cuarentena y otra cosa es aislamiento. Voy a explicarlo. Cuarentena es cuando una persona ha estado en contacto con otra. Por ejemplo, estuve conversando con Hugo ayer y Hugo me dice, me ha salido la prueba positiva. Entonces yo soy un contacto, no soy un enfermo, soy un contacto. Entonces, mi actitud responsable hace que yo, por un tiempo, me quede en observación porque podría aparecerme la enfermedad en algún momento. O sea, cuarentena es igual a periodo de observación de un contacto. Mientras que aislamiento es el que ya está infectado. O sea, una persona está infectada, entonces esa persona yo trato de evitar que contagie a otros. Entonces, si en mi casa tengo un cuarto, un dormitorio donde esa persona se pueda quedar y se queda con la puerta cerrada y le alcanzamos los alimentos, está en aislamiento. O si esa persona no tiene condiciones en su casa, puede ir a un centro de aislamiento como Villa Panamericana, donde le dan una habitación personal para que se encuentre en aislamiento. Entonces, el aislamiento es para el que ya está enfermo, ya está infectado, y el objetivo es evitar que se transmita a otro. La cuarentena es el quedarme en casa en observación porque he sido contacto. Hago esta aclaración porque esos son los términos, digamos, correctos, porque acá en Perú y en muchas partes del mundo llamamos cuarentena general al hecho de quedarme en casa y no salir, ¿no? Como una forma de evitar contactos con otras personas. Y es el uso, digamos, que le hemos dado al término cuarentena, que es, otros le han llamado confinamiento, ¿no? Es decir, me quedo en casa y no salgo. ¿Esto funciona? Sí funciona. Cuando me lo han preguntado, le he dicho, la cuarentena o el confinamiento funciona para el que lo cumple bien, para el que lo pueda cumplir. Porque si yo tengo aquí en mi casa reservas de alimentos o tengo la posibilidad de pedir delivery de alimentos y me puedo quedar en casa, no voy a entrar en contacto con otras personas y va a funcionar. Pero si yo tengo que salir a trabajar todos los días y de repente mi trabajo me hace interrelacionar con muchas otras personas, no voy a poder cumplir bien la cuarentena, que fue justamente lo que decía Hugo al inicio. ¿Qué fue lo que falló en Perú? Recordemos que al inicio de la pandemia, mucha gente que vive en el interior del país estaba trabajando en Lima y cuando todos los negocios cerraron, se quedaron sin trabajo y tuvieron que regresar a su lugar, ¿no? Y regresaron desprotegidos. Entonces, la gente que sale como comerciantes ambulantes a la calle tiene una gran interacción con otras personas. Y si no usan bien la mascarilla, y si conversan con personas a una distancia muy cercana, el virus sale cuando estamos hablando, sale cuando estamos respirando fuerte, sale cuando estamos cantando, cuando estamos gritando, cuando estamos riendo. Y si estamos en un espacio cercano, nos vamos a contagiar. Entonces, la cuarentena, entendida como el confinamiento, o sea, como entendido como el quedarme en casa, sí funciona cuando lo puedo cumplir bien, pero asociado con las otras medidas de uso de mascarilla, de restringir las salidas que son innecesarias, restringir el número de personas. Recordemos que no existe ninguna variante resistente a la mascarilla o resistente a la distancia. No, las variantes pueden volverse resistentes al tratamiento o a la vacuna, pero la distancia y el restringir el número de contactos con otras personas, esas medidas nos van a proteger con cualquiera sea la variante que aparezca. Ujú. Bastante esclarecedora la respuesta que nos está dando el doctor Luis Suárez como especialista en epidemiología. Eh, y de repente, Lucho, un poco la historia de esta palabra o este término, cuarentena, ¿no? Que creo que tiene que ver con 40 días. Esto nació en la antigüedad, de repente, así sucintamente nos puede dar un poco los orígenes de esta palabra. Sí, es muy interesante y está en la sabiduría también ancestral de los pueblos indígenas a los cuales me voy a referir después. El término cuarentena pues viene
del tiempo que se imponía a los barcos que venían de un país donde se sospechaba que había transmisión de alguna enfermedad, sobre todo del cólera y la peste, ¿no? Cuando llegaban, sobre todo los barcos procedentes de Europa a los Estados Unidos, cerca de Nueva York, hay una isla donde se estableció una estación de cuarentena, donde no podían llegar, digamos, a tierra firme, sino esperar 40 días, pensando que era el tiempo máximo, en que podía durar una epidemia, y por lo tanto, si pasaba este tiempo y ninguno estaba enfermo, entonces ya estaban libres de la enfermedad. Ahora sabemos que eso depende del periodo de incubación y el periodo de duración de cada enfermedad. Hay enfermedades que incuban muy rápidamente, como es el caso del COVID. Aprovecho para comentar que hay reportes ya que la infección puede aparecer en el caso de Omicron tan rápidamente como 48 horas después de la exposición. Entonces tiene un periodo de incubación muy corto. Pero también hay enfermedades con periodos de incubación largo o transmisibilidad larga, como es el caso de la tuberculosis, así que pueden ser varios meses y no solamente 40 días. Y aprovecho justamente para comentar la sabiduría ancestral que compartimos los pueblos indígenas de nuestra Amazonía. Y justo la primera vez que escuché esta anécdota fue de una población indígena de la Amazonía venezolana. Este, Hay una comunidad indígena llamada los Yanomamis, que deben haber escuchado hablar de ellos. Y entonces, justamente estudiando epidemias en poblaciones indígenas, me comentaron, y esto hace mucho tiempo, hace tiempo atrás, de que cuando ocurría una enfermedad grave en una comunidad, el jefe, el APU de la comunidad, daba la indicación para que cada familia saliera de la comunidad y se alejara al interior de la selva y estuviera por un tiempo viviendo solamente con su familia, ¿no? Bueno, ellos practican, digamos, actividades de subsistencia como la caza, la pesca, lo que les permitía a cada grupo familiar subsistir, ¿no? Y cuando el jefe de la comunidad consideraba que ya el peligro había pasado y que ya no había enfermos, se comunicaban a través de los manguaré, de estos tambores de troncos que tienen, el aviso de que ya pueden reunirse nuevamente, ¿no? Entonces era una especie de práctica de aislamiento y cuarentena ancestral, y está en nuestras poblaciones indígenas, ¿no? Mientras estamos cerca, una enfermedad podía transmitirse fácilmente, pero cuando nos alejábamos, colocábamos una barrera de distancia y se evitaba que la transmisión se pueda mantener. Esto también lo encontré después en otras comunidades indígenas que me relataron acá en la Amazonía peruana, y al parecer es algo ancestral, ¿no? Que se tiene un conocimiento previo, y que, como tú decías muy bien, Hugo, ojalá que esta pandemia nos haga reflexionar como Estado y como familia de la necesidad de estar preparados para una situación de emergencia. Supongamos que aparezca una nueva variante que se transmite fácilmente y hay casos graves. Si tengo alimentos en casa, si tengo algunos recursos guardados, puedo evitar salir y exponerme. Pero ahora que, a pesar de que es una variante que se asocia con formas no graves, o sea que hay muchos casos leves, de todas maneras debo ser responsable y evitar salir a tener reencuentros o reuniones innecesarias. Y si tengo que hacerlas por el trabajo, protegerme lo mejor que pueda, protegerme bien, y evitar que pueda enfermarme yo o infectarme y transmitir la enfermedad. Sin duda alguna. No sé, Jessy, ve si hay algunas otras preguntas. Sí, tenemos dos preguntas más para concluir. Brian Vives consulta, ¿cuál sería la dieta ideal que debe llevar un infectado de COVID de la nueva cepa? Gracias por la ponencia. Ah, bueno, una dieta, mayormente, no sé si Lucho, si me permite, como infectólogo, lo único que le puedo recomendar a Brian es si el cuadro es muy agudo, la fiebre es muy alta y el malestar es muy intenso, lo que se recomienda es comer de una manera muy suave, lo que muchos llaman dieta blanda. Evitar grasas en exceso porque van a tener problemas para la digestión se vuelve un poco lenta, puede aumentar el malestar. Lo que se recomienda es muchos líquidos, ¿no? Alimentos suaves, lo menos condimentados posibles, y descansar.
y por sobre todo, mucha calma. Eso sería en líneas generales, aparte de las indicaciones que le pueda dar el médico que lo haya evaluado. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando una persona está enferma, no hay que sobrecargar al organismo con una dieta pesada o con un alimento de riesgo que pueda estar contaminado, algo, digamos, vendido en un lugar poco seguro. Preferiblemente alimentos suaves, como muy bien dice Hugo, no recargar al organismo y la hidratación, ¿no? Sumamente importante la hidratación, el descanso para que nuestro organismo pueda responder de la mejor manera. Excelente. Y concluimos ya con la última pregunta que nos hace Joshua Armakanki. Espero haberlo pronunciado bien. Dice, doctor Suárez, felicitaciones, gracias por la exposición. ¿Pudiera informarnos si las 3 dosis de Sinopharm están disponibles? Eh, no entendí bien, pero las vacunas que se han usado en nuestro país, hemos utilizado hasta ahora 3 vacunas, ¿no? Se utilizó inicialmente las vacunas de Sinopharm, que son una vacuna de virus inactivo, es la totalidad de la partícula del virus, pero inactivada. Y después se ha utilizado la vacuna de Pfizer principalmente, y en algunas regiones del país la vacuna de AstraZeneca. Lo que tengo entendido es que la tercera dosis que se está colocando es una dosis de Pfizer, ¿no? Inicialmente en algunos grupos se colocó Sinopharm de manera inicial, pero tengo entendido que la indicación esto no lo puedo asegurar porque las normativas cambian, pero la indicación que se tenía era que la tercera dosis sea con la vacuna Pfizer, que es una vacuna de RNA mensajero, para poder hacer un booster, un refuerzo a la vacunación, y de esto ya hay mucha evidencia científica de que una tercera dosis de un principio diferente puede ayudar a una mayor inmunidad. Bien, Jessibet, no sé si alguna interrogante, el público. No, ya lo que queda es felicitaciones. Cecilia Suárez dice muy buena exposición. Glorimar Suárez, gracias por apoyar a todos con tan importante tema. Mis felicitaciones. Por aquí también hay otras felicitaciones, así que creo que todos han estado muy agradecidos con la exposición que ambos han llevado a cabo el día de hoy. Y de todas formas, este video de la charla de hoy va a quedar disponible a todos en nuestra cuenta de Facebook de Beninformado, y también va a estar disponible próximamente en nuestra página web www.beninformado.pe y en nuestro canal de YouTube también de Beninformado. Doctor Hugo, le dejo para que pueda hacer el cierre junto con el doctor Suárez de la actividad de hoy. Por supuesto que sí. Agradecer el inmenso honor y privilegio de tener a uno de los más insignes epidemiólogos con los que contamos en la actualidad en este país. A través de Luis Suárez Ognio se ha escrito varios capítulos importantes en la historia de la epidemiología en diferentes contextos y contra diferentes epidemias. Y pues ha sido realmente un privilegio muy especial, no solo por la amistad que nos une, el hecho de que haya aceptado nuestra invitación de acompañarnos, de dirigirnos a nuestro público, y así tener que enfrentar situaciones que no son nada cómodas. También aquí en Ven Informando hemos sido, si se quiere, víctimas, ¿no?, de ataques muy duros por parte de grupos antivacunas, de los cuales han sido testigos un poco nuestra comunidad de beneficiarios. Y esperamos que estos niveles de información nos ayuden a esclarecer mejor las dudas, los temores, desentrañar misterios, disminuir ciertamente las interrogantes con los cuales las personas no tengan dudas de lo que significa el proceso de la vacunación, no tengan dudas de lo que tienen que hacer en términos de responsabilidad. Luis Ares, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De repente, unas palabras finales de tu parte. No, solamente mi agradecimiento, Hugo, Yesibel, por la invitación.
y siempre a vuestras órdenes para cualquier momento si consideran que puedo ser útil, y recordarles lo que he tratado que sea el mensaje central de esta conversación, que pensemos como familia, pensemos como núcleo familiar, este concepto de la burbuja social, de ser consciente de que si uno de la familia se descuida, pone en riesgo a toda la familia. Y si aparece algún enfermo en casa, igualmente tomar las medidas de protección, usar mascarilla, distanciamiento. Hay recomendaciones que probablemente las conozcan, pero a través de Hugo creo que podemos hacerles llegar, que tengan recomendaciones que hay que tener presente en casa cuando hay un enfermo, recomendaciones en casa para poder ayudarnos todos y evitar que esta pandemia siga teniendo las consecuencias que todos estamos sufriendo. Muchas gracias por la invitación y nuevamente a vuestras órdenes cuando ustedes lo consideren. Ujú. Las gracias a ti, Luis. Muchísimas gracias. Ujú. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la noche de hoy. Les pedimos que si tienen alguna duda, si quieren dirigirnos algún comentario o alguna consulta, pueden usar nuestros canales en Beninformado, ya sea por nuestra cuenta de Facebook, a través de nuestra página web www.beninformado.pe en la sección de contacto. Pueden escribirnos también a través de nuestro WhatsApp, y nuestro equipo de especialistas, tanto en el área legal, bueno, tenemos ahora el apoyo del doctor Hugo para orientarnos en los temas de salud, y también con el equipo de encuentros, servicios de jesuita al migrante, estamos trabajando en la parte de emprendimientos y asesoría migratoria. Pueden contactarnos y con mucho gusto le daremos orientación e información para ayudarles en su proceso de adaptación y aquí en Perú. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos el próximo mes, que tendremos seguro otra interesante conversación para seguir, como decía Hugo, hablando y disminuyendo las dudas y cualquier miedo que podamos tener con esta situación que estamos viviendo de salud. Entre todos, si nos cuidamos, nos apoyamos, nos protegemos, podemos vencer esta enfermedad y salir adelante como país, ¿no? Todos juntos e integrados. Muchas gracias, doctor Luis. Seguro que vamos a estarlos invitando nuevamente para abordar otro interesante tema. Feliz noche a todos. Un placer. Feliz noche. Feliz noche. ¿Listo? Bueno, ya hemos terminado nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias. Creo que salió muy bien. Muchísimas gracias, Hugo. De verdad que las interacciones, los comentarios, creo que estuvo excelente la dinámica. Edgar, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Se conectó aquí al Zoom Edgar Isla, que es el coordinador del proyecto Real en el Brain. No sé, también estaba acompañándonos desde Facebook. No sé si sigue conectado aquí con el Zoom. Pero bueno, listo, Hugo, muchísimas gracias. Hoy sí Te envié salió todo los últimos exitoso. comentarios a los SMS que me enviaste en la mañana. Y acabo de enviártelos hace un ratito. Ah, perfecto. Y dentro de un rato un poco, un primer borrador de la encuesta para trabajarlo con los coordinadores, ¿no? De Cacao De Móvil Moca. en diferentes países, ¿no? Genial, genial. Bueno, ya mañana entonces lo reviso con calma y cualquier cosita te pregunto. Muchísimas gracias. Quedamos, ¿no? Felicitaciones, felicitaciones. Excelente, Qué excelente la bonito, actividad de ¿no? hoy. Bueno, Sí. también semejante invitado también, ¿no? De todas formas, Sí. quedamos, ¿ah? No, excelente. Y viste que me gustó mucho que esa dinámica de compartir láminas, porque sí logró